Hola con todos, bienvenidos a esta nueva edición de Conversando con un matemático humanista. La edición anterior comenzamos la revisión, la reseña de uno de los libros que ha escrito el doctor, un libro especializado en la historia de la matemática, y justamente esa reseña nos dio pie a hablar de numerosos temas, que realmente quedó muy corto el tiempo en el episodio anterior, y hoy vamos a seguir pues explorando ese fascinante mundo de la historia de la matemática. De hecho, hablamos de las primeras dos revoluciones en la matemática. El doctor explicó muy bien, bueno, cómo caracteriza su claridad en la explicación sobre cuáles fueron esas revoluciones y justamente nos pusimos a ver cómo esas dos revoluciones se han ido implementando en la educación matemática, ¿no? Por ejemplo, la primera revolución, los griegos, la geometría, o sea, digamos lo que se acostumbra a enseñar en los colegios, las escuelas, y la segunda revolución, justamente mi hermano comentó en las ingenierías que se enseña, ¿no? El tema de la dinámica del movimiento, cómo el movimiento entra a ser un actor fundamental en la matemática, ¿no? Y hoy hablaremos un poco porque hay cuatro revoluciones, aunque usted no lo crea, son cuatro revoluciones. O sea que vamos a actualizarnos un poco en compañía del doctor sobre cuáles son esas dos últimas revoluciones, ¿no? Bueno, acá estamos con la presencia del doctor Steven Rojas y con mi hermano. Doctor Steven, ¿cómo se encuentra? Sí, bien, estoy bastante bien, gustoso de estar con ustedes charlando y seguir comentando sobre este apasionante tema de la historia y filosofía de la matemática. Excelente, doctor. Muchas gracias siempre por su presencia. Reyles, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, aquí muy contento y ya muy ansioso por conocer las dos últimas revoluciones de la matemática que nos explicará el doctor Steven, a quien nuevamente agradezco por su presencia en esta tarde de domingo. Excelente. Bueno, entonces comenzamos, ¿no? Un poco para hablar de los antecedentes. Hemos hablado de las dos primeras revoluciones, una que sucedió en la antigua Grecia, ¿no? Siempre los griegos protagonizando las grandes etapas de la humanidad, ¿no? En todos los sentidos. Y después tenemos la segunda revolución, ¿no? Que se dio, eh, podemos decir que en diversos lugares en el mundo, principalmente en Europa, pero me refiero a distintos autores, que justamente entra en juego el tema del movimiento, ¿no? Hablábamos de una matemática que ya alejándose un poco de las ideas bueno, de Platón, ¿no? Las ideas perfectas, estáticas, ¿no? Pasamos ya a hablar de cómo poder analizar la naturaleza mediante la matemática, ¿no? Y se empiezan a dar las fórmulas del movimiento, aceleración y bueno, una serie de, de hallazgos y de implementaciones interesantes en la matemática. ¿Cuáles podrían ser, doctor, los antecedentes de la tercera revolución? O sea, ¿en qué momento se empiezan a dar algunos atisbos de que se venía una tercera gran revolución, ya justamente prácticamente con esta transformación total de la interpretación y de la visión de lo que es la matemática? Sí, mira, lo que sucedió es que, como expliqué la semana pasada, el siglo XVIII se caracterizó por utilizar la matemática para resolver problemas de la naturaleza, básicamente. Se tuvo mucho éxito en eso, pero hubieron dos problemas que no eran superables en esa época. Uno de ellos es la falta de rigurosidad del trabajo matemático de la época. Hubieron muchos errores que se cometieron y que no tenían explicación en ese momento. Y lo segundo fue que aún perduraba los grandes problemas de la antigüedad, que eran básicamente tres: la cuadratura del círculo, la trisección de un ángulo y la duplicación de un cubo. Entonces, también se le agrega a eso el problema de que resolver una ecuación de quinto o sexto grado, una ecuación algebraica por intermedio de radicales, también no tenía solución hasta esa fecha. Entonces se agotó todo tipo
digamos, de matemática, ya entrando al siglo XIX, y todavía habían problemas que resolver. Por lo tanto, se hizo necesario generar nuevas herramientas, nuevos métodos, nuevas formas, nuevas visiones de ver el contenido matemático para dar solución a estos problemas. Y ahí nace la tercera revolución matemática, justamente cambiando la manera de ver la matemática, que hasta ese momento era calcular, hacer cosas prácticas y como comúnmente hoy día también se enseña en las carreras de ingeniería, y buscar la esencia, ¿no? Por ejemplo, en las ecuaciones, la esencia y se empezó a trabajar sobre las características, las propiedades que puedan tener las raíces de las ecuaciones de cuarto o de quinto grado, de sexto grado, qué sé yo. Y de ahí se hizo abstracción. Y de ahí nacieron dos cosas que dieron inicio a esa tercera revolución, que es el álgebra abstracta, el nacimiento de lo que hoy día llamamos álgebra abstracta, y lo que hoy día también llamamos geometría no euclidiana. Excelente, doctor. Sí, recuerdo que nos comentó justamente estos dos grandes hitos que caracterizaron esta tercera revolución, ¿no? Entonces podemos decir que surge como una necesidad para resolver con otro enfoque, con otra perspectiva, con otro paradigma, problemas que ya llevaban siglos sin resolverse. eh, y podemos decir que estos tres problemas ya fueron resueltos. Y por supuesto, justamente en la tercera revolución se probó ya de manera fehaciente que una ecuación algebraica de grado 5, 6, 7 hacia adelante no puede tener solución en términos de radicales. Eso fue probado con el álgebra abstracta. Y segundo, se generó la creación de un nuevo mundo geométrico, ¿no? Que fue la geometría no euclidiana, que superó un poco, digamos, a la geometría de Euclides, ¿no? Por lo tanto, esa última parte, esta última geometría, que fue polémico, porque imagínense, los resultados de esa geometría eran contraintuitivos totalmente. Por darle un ejemplo, nosotros sabemos que una geometría euclidiana, la suma de las medidas de los ángulos internos de todo triángulo es 180, ¿no? Lo sabemos de la escuela. Y en esta nueva geometría de mediados del siglo XIX, se prueba que en esa geometría la medida de los ángulos internos de un triángulo es menor de 180. Entonces, si hay otro tipo de geometría también euclidiana donde se prueba que la suma de los ángulos internos es mayor de 180. Entonces, hay cosas contradictorias que hasta fines del siglo XIX, principio del XX, se discutían y no se aceptaban en general. Y se fueron aceptando ya en la cuarta revolución matemática. Hoy día ya es una geometría totalmente aceptada y desarrollada, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Como una nueva revolución, un nuevo paradigma genera primero bueno, como un cambio radical, ¿no? Genera eh, digamos, un debate, ¿no? De por qué, digamos, es esta la geometría, digamos, válida, o por qué debemos aceptar esta geometría cuando no tiene tal vez una correspondencia con la naturaleza, con la realidad. Pero creo yo que va más allá de eso, ¿no? Eh, Me pongo a pensar en la física, que creo que es un ejemplo que podríamos pensar cuando tratamos de pensar en situaciones o en contextos que van más allá de la realidad. Por ejemplo, cuando uno ve un documental de que la cuarta dimensión, la quinta dimensión, la sexta dimensión, ¿no? Entonces uno dice, ¿dónde está la sexta dimensión? Salgo a la calle y no encuentro la sexta dimensión. Pero claro, hay como una explicación con metáforas, parábolas, no, parábolas no, metáforas y analogías, ¿no? De cómo sería o cómo se podría interpretar esta suerte de realidad que va más allá de lo visible, de lo que la naturaleza nos da y demás, ¿no? Entonces, doctor, ¿usted cree que con ese tipo de dinámicas, ¿no? Mediante analogías, mediante metáforas, o que
de hecho, crear algún tipo de técnica para explicar esto en las aulas, porque yo creo que eso generaría mucha fascinación, más que todo como una especie de apertura mental, ¿no? Porque ya estamos yendo más allá de lo que ve nuestros ojos, ¿no? Entonces, ¿qué tan factible considera que se podría, me refiero en términos de poder hacerlo? Obviamente, para incluirlo en la currícula se requiere toda una serie de procedimientos, de trámites y demás, pero me refiero, ¿qué tan factible sería enseñarle esto, por ejemplo, a un chico que está cursando la secundaria? Y por supuesto, o sea, se puede y se debería hacer, yo creo, un poco para modernizar el contenido matemático. Es cierto que al principio puede resultar complejo acercar este conocimiento que no es, digamos, un conocimiento real en el sentido de que lo puede observar un niño, pero sí le podemos dar algún contexto, ¿no? Por darles una idea. Por ejemplo, si yo quisiera enseñar ese tipo de geometría que les comentaba, o que la suma de los ángulos internos de un triángulo sea mayor de 180. Entonces ahí simplemente uno podría bien decirle al niño, mire, nosotros vivimos en el planeta Tierra, y el planeta Tierra es se asemeja a una esfera un poco aplanada, ¿no es cierto? No, y no es plana. Por lo tanto, si uno quiere, digamos, medir una distancia de un punto, por ejemplo, ustedes que están en Chiclayo y yo que estoy acá en Punta Arenas, y miren un globo terráqueo y van a ver que la distancia entre esos dos lugares no es la línea recta, porque tienen que seguir el camino curvo ¿cierto? Entonces, una vez que el alumno entiende que una recta no es necesariamente así lineal como se le dice en la geometría de Euclides, y que también podría ser una curva, entonces uno le podría decir, ¿cómo podría ser un triángulo ahí en la Tierra? Pongo un punto en España, porque en Madrid. Entonces, y veo que desde Punta Arenas hasta Madrid es otra curva, y desde Chiclayo hasta Madrid otra curva, y genero un triángulo que es un triángulo que no se parece al triángulo, digamos, de Euclides. Y le hago medir los ángulos, a ver si es 180, y se va a dar cuenta que en ese mundo digamos, de la esfera, y la suma de los ángulos internos es mayor de 180. Entonces, y lo hace mirar al chico más allá de lo que él está acostumbrado a mirar a su alrededor. Lo hace pensar y reflexionar que realmente la geometría, si uno quiere, por decir, establecer los viajes de los aviones, no lo va a hacer con la geometría euclidiana. Tendría que ser con una geometría que considere que las rectas son curvas. ¿Se dan cuenta? Entonces, o sea, hay maneras, ¿no? Igual con la otra geometría, hay maneras de poder enseñar, pero eso requiere que el profesor también conozca la historia y la filosofía y la matemática. Acá hay mucho tema filosófico detrás, igual, porque no hay que perder de vista que la corriente filosófica de Kant, por ejemplo, el famoso filósofo alemán, ¿no? Decía que la geometría era a priori, que la geometría estaba fuera del ser humano. Entonces todo el mundo estaba convencido de eso. Hasta el día de hoy hay mucha gente que piensa así, ¿no? Que las matemáticas se descubren. Entonces, imagínate, para Kant, Kant digamos, ya había muerto cuando existió la geometría nuclear. La geometría nuclear cuando nació así, o sea, no sé qué hubiese dicho Kant, pues, porque la verdad que estaba totalmente equivocado Kant, ¿no? La geometría va más allá de lo que ven nuestros ojos. Entonces, la imaginación es lo que no tiene límites. Y ahí nosotros hay que apelar a hacer una buena imaginación fehaciente, y para eso necesitamos matemática. No cualquier imaginación o ficción que uno tenga, lo podemos considerar un conocimiento. O sea, tiene que tener un sistema formal matemático que esté ahí, ¿no? Así que eso, estimado David, se puede enseñar, por supuesto. Hay que hacer buena formación de los profesores. Eso es necesario de todas maneras. Buena formación matemática.
Excelente. Creo que ha sido un ejemplo muy bueno como para entender que aquí llamamos una geometría que va más allá de la euclidiana, ¿no? Y con respecto al álgebra abstracta, un ejemplo que podríamos dar en clase para explicar lo que es el álgebra abstracta. Mira, el problema del álgebra abstracta, su nombre lo dice, ¿no? Abstracto. Pero, o sea, a ver, lo que pasa es que la idea se le puede dar, ¿ya? Pero el conocimiento en sí es altamente complejo. ¿Por qué le digo esto? Porque sucede que cuando el chico, por ejemplo, en el colegio estudia la ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? AX cuadrado más BX más C igual C. Y hay una fórmula cuadrática que soluciona cualquier ecuación de segundo grado, ¿no es cierto?, a través de un radical que aparece en la fórmula cuadrática. Y lo resuelve perfectamente. Así también hay una fórmula, eso lo que hicieron los italianos en el siglo XV, XVI. Hay una fórmula así en términos de radicales, exacto, para resolver una ecuación de tercero y cuarto grado. De tercero y cuarto grado. Entonces se podía resolver. Pero de ahí, si uno tuviera una ecuación de quinto grado o de sexto grado y quisiéramos encontrar una fórmula, entonces es complejo porque se pasaron siglos los matemáticos tratando de hacer cambio de variable, tratando de hacer artificio, de buscarle como se hizo para las ecuaciones de tercero, de cuarto grado. No se pudo encontrar. Entonces explicarle que hay una demostración matemática que tienen que estudiar lo que hoy día llamamos teoría de Galois para poder demostrarlo de manera fehaciente que no va a existir. Nunca una persona, un ser humano que pueda encontrar una fórmula en términos de radicales que resuelva una ecuación de cuarto o quinto grado. Perdón, de quinto grado hacia adelante, ¿no? De quinto grado hacia adelante. ¿Ya? Entendido. Justamente tiene que ver con la resolución, bueno, o la no resolución del problema con radicales que comentábamos previamente, ¿no? Y el álgebra abstracta, podemos decir que esto lo hago como pregunta general, ¿no? Se puede decir que, por ejemplo, para entender o para formular un problema eh, en álgebra abstracta, en geometría no euclidiana, es requisito previo el dominio de la geometría euclidiana, por ejemplo, o la álgebra clásica, para poder formular este nuevo lenguaje o este nuevo paradigma. Dicho de otra manera, para poder entender y poder formular y poder entrar en este mundo de la tercera revolución, se tiene que conocer muy bien la segunda y la primera. Es así, ¿verdad? Así es, así es. Es necesario conocer lo anterior, de todas maneras. Así. Entonces ahí viene justamente el papel fundamental de enseñar muy bien las dos primeras revoluciones en clase, ¿no? Para que el alumno esté preparado para ese siguiente paso, ¿no? Eh, y podríamos decir también que siempre hay niveles de aprendizaje, ¿no? Hay algunos que aprenden más rápido la matemática, otros que se les cuesta un poquito más, o tal vez el método que es más, digamos, eficaz para algún alumno no lo sea para el otro, ¿no? Entonces, ¿qué tan posible sea que esta enseñanza, la tercera y la cuarta revolución, pueda ser incluido, por ejemplo, vayamos por la tercera revolución primero, ¿no? Pueda ser incluido dentro de la currícula si es que ya hay una dificultad tal vez para aprender las dos primeras, ¿no? ¿O cree usted que es posible hacer una transformación de forma tal que los alumnos estén más preparados para aprender esta tercera revolución? Mira, digamos, cambio curricular ya se hizo. Ese cambio curricular de introducir estas álgebras, que se le llama también estructuras algebraicas, se hizo ya en la época de los 60 y 70. ¿Por qué? Porque ya en esa época estábamos dominados por el formalismo matemático, en donde ya
estructuraron toda esta, digamos, teoría de álgebra abstracta en lo que se llama estructuras algebraicas. Entonces, en esa época, por los años 50, 60, se solía llamar como matemática moderna. Coincidió un poco con la masificación de la educación. Entonces, para poder, digamos, enseñar matemática de manera más masiva, se generó lo que hoy día ya conocemos como la crisis de la enseñanza-aprendizaje en la matemática. Entonces se hizo una serie de congresos, eventos para poder discutir este problema de cómo enseñar la matemática, y justamente las personas que fueron convocados para esta discusión fueron matemáticos, los matemáticos franceses sobre todo, que recomendaron introducir estas estructuras algebraicas ya desde los primeros años. Entonces yo, por ejemplo, tengo recuerdos en mi educación ya de los primeros años, que hubo un cambio curricular en donde, por ejemplo, estructuras algebraicas como los grupos, que es la base para resolver estos problemas de las raíces de una ecuación, ya nos introducían a nosotros como estructura. Incluso anillo, me acuerdo que son las dos estructuras que se hacían ejemplos pequeños. Y una tercera componente muy importante era la introducción también de teoría de conjuntos. Entonces son tres elementos que ya empezaron a verse en las currículas de los años 70 en el Perú, ¿no? En el Perú, y esto ha sido en toda Sudamérica, influenciado por estas, digamos, corriente francesa en la matemática, ya dentro de la cuarta revolución matemática. Pero ¿qué causó? Digamos, enseñar cosas que en la mayoría de los casos los profesores de primaria ni siquiera lo entendían bien. Entonces uno como niño, mucho menos lo va a entender y va a empezar a memorizar cosas. Entonces, desde ese momento empezó ya una mala, o sea, las personas sintieron que no se entendía la matemática, que no era útil, y entonces una mala fama para la matemática hasta el día de hoy, ¿no? La introducción temprana de estas estructuras. Ahora, yo creo que la manera como fueron introducidas es el problema. Yo creo que se puede introducir, pero no de la manera como fue hecha, porque fue desarrollada muy similar a cómo lo ven los matemáticos mismos de estas estructuras, ¿no? Y yo me atrevo a decir que hasta el día de hoy, la matemática que se enseña en los liceos, en los colegios, es la mirada de los matemáticos. Entonces, y eso aleja, a mi juicio, aleja mucho, porque la gran mayoría de personas, pues, no van a ser matemáticos, ni tienen por qué ser matemáticos. Tienen otras inclinaciones. Entonces nosotros tenemos que acercar este contenido de otra forma, ¿no? Para dar un ejemplo, por ejemplo, los grupos que mencioné, que se necesitan entenderlo para ver este problema de que digamos, las ecuaciones de quinto, sexto grado hacia adelante no tienen solución por radicales. Los grupos se pueden introducir de manera natural, porque nosotros tenemos capacidades cognitivas naturales para entender lo que es un grupo. Cuando los niños, por ejemplo, digamos, hacen actividades de reunión de cosas, ¿no? Cuando agrupan objetos, o cuando lo clasifican de manera de menor a mayor, por ejemplo, como objetos incluso, digamos, físicos, ¿no? Concretos. Esas operaciones, o sea, si yo tengo 3 manzanas, después 2 manzanas, tengo 5 manzanas, entonces estoy haciendo una operación binaria y matemática que el niño, si se le explicara bien qué es una operación matemática, entonces entendiera, y eso está dentro de su mente, ¿no?
Entonces, la estructura del grupo está en la estructura mental humana y por lo tanto él podría entenderlo. Pero si uno lo trabaja de manera formal, como se hacía en esa época para alumnos de primaria, cuando te decían, un grupo tiene que tener, por ejemplo, la propiedad de existencia de elemento neutro. Entonces, el elemento neutro, un niño de primaria, o sea, de primero, segundo de primaria, entonces decían, es desastroso que se le enseñe de esa manera, ¿no? Entonces, como que uno tenía que memorizar la propiedad, ¿no? Las 3 propiedades para decir que era un grupo. Entonces, pero al final no había la sustancia de lo que se estaba haciendo, porque era muy pequeño todavía. Entonces, el cerebro humano tiene que ir madurando para transitar desde lo concreto, de estos ejemplos concretos, hacia el pensamiento formal, matemático, que eso ya se da a los 12, 13 años para arriba. Entonces ahí tenemos graves, para mi juicio, problemas, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. Hoy día, por ejemplo, ya los cambios curriculares van más allá de eso. Están introduciendo conceptos que antes eran para la universidad. Funciones, por ejemplo, teselaciones, fractales, una serie de cosas que está bien como tema, pero el problema es cómo se introduce, ¿no? Si se quieren introducir de manera formal, así como lo ve un matemático, yo creo que ahí incurrimos en un error tremendo. ¿Por qué? Porque la formalidad matemática, detrás de la formalidad matemática hay un concepto, una idea. Y esa es la idea que necesitamos que el niño entienda, más que la formalidad, ¿no? Entonces, y eso se puede hacer, pero sucede que a veces los profesores no lo miran así porque están formados de manera matemática. Están formados como si fueran matemáticos igual, entonces no lo ven de otra manera. Y tienen que plantear la ecuación nomás y listo, a resolver, así, cuando no le dan vida a la ecuación. No contextualizan en un problema real que permita escribir esa ecuación, sino que de frente aparece la ecuación y a resolver con la fórmula. O sea, eso no motiva a nadie, pues, no motiva a nadie. Lamentablemente así estamos, ¿no? Esto, lo que nos acaba de explicar, justamente va de la mano con lo que nos comentaba, que muchas veces la matemática se ve como un conjunto de reglas que uno memoriza, ¿no? Y el proceso de memorización no es tan, ¿cómo decirlo? En términos mentales me refiero, no es un proceso tan atractivo, tan fascinante, tan apasionante, como puede ser el proceso de descubrimiento, de aprendizaje en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Y tiene mucha razón al decir de que digamos, el desarrollo del pensamiento matemático debiera acorde con el desarrollo fisiológico, por decirlo así, del pensamiento, ¿no? Porque en distintas etapas del crecimiento tenemos distintas capacidades como para asimilar, digamos, algún tipo de contenido, del más concreto al principio a más abstracto en adelante, ¿no? Y podemos decir que esta experiencia tal vez que no ha traído muy buenos resultados en términos de tratar de insertar los descubrimientos de la tercera revolución en la currícula, es un proceso que ha tenido buenos resultados en otro contexto, tal vez con la labor conjunta de pedagogos o de gente que sepa cómo transmitir esas ideas, pero para un contexto ya educativo, más no como una visión netamente de un matemático. ¿Ha tenido alguna eficacia en algún contexto, en algún país, tal vez? Dicho de otra manera, ¿hay algún país del mundo que en secundaria les enseñen la tercera revolución y los niños lo asimilen o los adolescentes lo asimilen sin problemas? Mira, en la etapa de la tercera revolución, que estamos hablando de mediados del siglo XIX y principio del XX, te diré que la educación era elitista, no era masiva como es hoy día. Muy poca gente se educaba. Llegamos al siglo XX solamente con el 20% de la población que sabía escribir. 20% en el siglo XX. Entonces imaginarás que de ese 20%, alguien que sepa algo de matemática era muy reducido. Y en el siglo XIX, si uno no tenía
digamos, venía de una familia aristocrática para tener profesores incluso particulares. Se enseñaba que tenía dinero hasta principios del siglo XX en sus casas con profesores particulares. O a escuelas donde eran pagadas. Si no tenías el recurso económico, no te educabas, simplemente ibas a ayudar a tus padres. Y salvo que alguien vea en alguna persona, un niño, un talento, algo, y lo ayudaba de alguna manera, lo presentaba a un mecenas para que le financie la educación, así era, bien elitista. Entonces, en ese problema, en ese momento, hasta principios del siglo XX, no había problema de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque no se educaba a la gente, pues, ¿no? El que iba a la escuela era o tenía plata o era un tipo con capacidades intelectuales, no tenía ni un problema, ¿no? Estos matemáticos que tenemos en la historia eran de ese tipo de personas, o sea, gente muy puntual, con amplio talento para las matemáticas, fueron a la escuela, todo, pero el resto de la población salía el señor Euler a la calle y el resto de la población no sabía ni escribir ni leer, la mayoría. Entonces, el problema se suscita cuando ya se masifica la educación, incluso cuando se hace ya un derecho, ¿no? Un derecho. Entonces ahí viene el problema, porque primero introducir la educación de la escritura a amplias personas. Yo creo que eso no fue mucho problema. El problema fue que, aparte de eso, teníamos que enseñarle matemáticas. Y matemática que en todo ese periodo de la historia, hasta el día de hoy, miren, que tiene como 3.000 años, 4.000 años, diría yo, de la matemática, así como lo conocemos, nunca hasta el día de hoy se crea matemática para educar a una persona. La matemática no está hecha para educar a una persona, está hecho para resolver problemas, está hecho para generar sistemas formales, generar nuevos mundos conceptuales, todo eso, pero no para educar. Entonces, cuando llega a mediados del siglo XX esta ampliación de la educación, entonces se genera todo este debate. Bueno, ¿qué profesores podrían haber? No habían profesores, ¿no? Había que formarlos. ¿Cómo formamos profesores? Era el debate. ¿Cómo formamos a los profesores para que puedan ahora educar? ¿Cómo hacemos matemáticas para educar? No se les ocurrió a nadie en esa época. En esa época querían que se enseñe la matemática así como la conocía un matemático. Y por eso llamaron a los matemáticos, digamos, más prominentes de esa época, los franceses en esa época, la escuela francesa fundamentalmente, para que den una opinión de cómo ellos recomiendan de enseñanza de la matemática. Y como estos señores eran totalmente formalistas, no tenían, digamos, un concepto de educación amplia, pero eran totalmente formales, lo único que dijeron es que se enseñe como nosotros lo sabemos, los matemáticos. Entonces, y empezaron a recomendar, ¿no? Todo lo que nosotros hoy día estudiamos. Estudiamos los conjuntos, por ejemplo, fue lo primero que se introdujo en la educación moderna, ya toda la simbología matemática en base a los conjuntos, las ecuaciones que uno ve en los libros, el álgebra, ¿no? Todas esas cosas es recomendación de ellos, ¿no? Entonces, eso llega hasta nuestros días. Incluso le hemos aumentado de contenido ya, con contenido un poquito más sofisticado, pero sigue siendo un problema. ¿Por qué? Porque educar significa conducir, formar a un ser humano para una ciudadanía, para la convivencia entre los humanos. Y eso uno puede darse cuenta, uno puede ser gran matemático, resolver una serie de problemas complejos, pero no tener ninguna empatía ciudadana, ni tener una solidaridad, ni valores, es totalmente independiente, ¿no es cierto? Que uno puede ser un gran científico, un gran conocedor de algo y puede ser un corrupto, puede ser, o sea, la educación no es solamente formación matemática, hay que saberlo conducir. Entonces, en ese sentido, yo digo,
la matemática en sí tiene distintos elementos que no son propias en sí de la matemática, pero sí del trabajo que hace un matemático, que sí son elementos formativos para un nuevo ciudadano. Sí son, o sea, el matemático, por ejemplo, es colaborativo. La matemática se estudia ahora entre varios. La matemática hay un cierto grado de solidaridad. En la matemática hay honestidad total. O sea, en matemática nadie publica un artículo que sea una falsedad o algo deshonesto. Eso está. O sea, hay varios elementos. Lamentablemente eso no se toma en cuenta en la educación, ¿no? Es el problema. Hay puntos muy interesantes que ha resaltado. Por ejemplo, el rol de la educación, ¿no? Que es muy distante al pensar que la educación es para acumular información o mal llamado conocimiento, ¿no? Sino que es una formación en el mejor de los sentidos, ¿no? Como ciudadano. También señaló el tema de que el ser un matemático humanista, justamente, ¿no? De que no solamente ser un matemático que, bueno, con todo su conocimiento, capacidad, inteligencia, oriente tal vez su conocimiento para motivos egoístas, sino que tiene que ir de la mano también con el ser humanista, ¿no? El ser alguien que aporte a la sociedad, a la comunidad, etcétera, ¿no? De hecho, hay muchos casos, o he escuchado algunos casos de matemáticos muy, al menos brillantes en lo que quieren hacer, que usaban sus conocimientos tal vez para, no sé, para hacer estafas millonarias en el área de las finanzas y demás, que creaban modelos matemáticos que se los vendían a empresas digitales y demás. Pero claro, justamente como lo que dijo el doctor Steven, tiene que ir de la mano la matemática junto con el resto de la educación, que son los valores, ¿no? De hecho, un tema interesante que me parece que podríamos tratar en siguientes episodios son los valores de la matemática, ¿no? Justamente comentó algunos, la solidaridad, ¿no? La transparencia, la honestidad, porque, claro, si tú publicas un paper de matemática, ¿cómo tú vas a, por ejemplo, falsear los resultados? Porque ahí está justamente todo es un estilo formal, ¿no? No hay forma de decir algo que no es, porque los propios matemáticos pueden comprobar lo que publicaría un paper de matemática, ¿no? Entonces, hay una serie de valores asociados a la matemática que son importantes que se inculquen, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, con respecto a lo de la educación, qué importante es la pedagogía, ¿no? El saber cómo transmitir esto a distintas edades de la persona, ¿no? Estos conceptos y no ser tan formalistas, tal vez, o no enseñar como se enseña a un matemático, sino darle la forma para que sea más lúdico, no sé, más pedagógico. Reyles. Sí, muy interesante todo lo que están comentando. Me quedé en lo que comentaba el doctor acerca de que la educación era en el siglo XIX sumamente elitista. Yo creo haber, digamos, visto que el liberalismo en esa época, en el siglo XIX, el liberalismo rampante decimonónico, era altamente elitista también. Quisiera saber si el doctor puede, puede decirnos algo del trasfondo filosófico del siglo XIX, las ideas que estaban de moda en ese tiempo que hacían justamente que la educación fuera altamente elitista, solamente se educaban las clases altas, ¿no? Y la otra pregunta que me vino a la mente fue esto de la geometría no euclidiana. eh, el doctor, creo, si no le entendí mal, creo haberle escuchado que recién, si bien la geometría no euclidiana pertenece a la tercera revolución, recién fue reconocida en la cuarta revolución de la matemática. Y creo que mencionó anteriormente en otra reunión que tuvimos que esto fue gracias a la teoría de la relatividad. Es decir, la geometría no euclidiana dio una base matemática para, digamos, demostrar las ideas que planteaba Albert Einstein. Quisiera saber si pudiera profundizar el doctor. Y sí, mira, vamos por partes, ¿no? Sobre la primera parte de la pregunta con respecto al trasfondo filosófico en el siglo XIX.
Eh, en el siglo XIX, en general, en el mundo se había instalado la corriente filosófica del romanticismo. El romanticismo es una corriente, digamos, literaria, artística, de valores, digamos, románticos para el hacer humano. Y yo puedo afirmar de que esa corriente también influenció en el trabajo matemático. ¿Por qué? Porque justamente el romanticismo, al tener esa impronta de despojarse un poco de lo material y de de la vida burguesa, digamos, ¿no? Y tener una vida un poco más bohemia y más de como eran los literatos de la época, los pintores, los artistas de la época, ¿no? Ese despojo, digamos, de la utilidad inmediata de las cosas y de enamorarse en sí del arte, de la literatura, también ocurrió en los matemáticos. Justamente dentro de ese romanticismo fue de que se instauró estas álgebras abstractas. Dentro de este romanticismo se instauró la geometría euclidiana, no tenía nada que ver con la realidad. Dentro de ese romanticismo, a fines del siglo XIX, se instaló ya las primeras ideas para poder construir el formalismo matemático que después se hizo en el siglo XX. ¿Por qué? Porque románticamente se centró el trabajo en la disciplina en sí, ya no en la utilidad, ya no en que me va a servir para resolver la ecuación del calor, de la onda, no, o de los planetas, ya no, sino del trabajo en sí matemático. Eso fue un trabajo romántico muy interesante y gracias a ello tenemos la matemática que tenemos hoy día, porque ya resultaron de tan compenetrados y resolvieron problemas interesantes. Por ejemplo, uno que comenté la semana pasada, ¿no? Este hecho de completar la recta real, porque la recta real es un tema que de la época griega se venía dando, ¿no? De saber qué eran estos objetos, la longitud, cuál era la distancia o la longitud de la hipotenusa de un triángulo del lado 1, 1, por ejemplo, que nosotros sabemos hoy día que es la raíz de 2, la hipotenusa, pero como objeto matemático no se sabía qué cosa era. Ningún número irracional. Entonces ya teníamos que adentrarnos a fondo digamos, en la misma disciplina y dejar de estar pensando que esto se va a utilizar y todo lo demás. Entonces ahí nace este romanticismo para probar, ¿no? Se probó en 1800, 1900, no, es 1887, Richard Dedekind, de que realmente estos números son, y los números que hoy día llamamos irracionales, son realmente números, y nacieron los números reales, los que hoy día como números reales tenemos, y hoy día ya podemos asociar a la recta geométrica, cualquier punto de la recta geométrica está asociado a un número real. Eso se puede hacer hoy día de manera fehaciente porque hubo esta escuela romántica del siglo XIX. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la segunda parte con respecto a la geometría euclidiana, y decía la cuarta revolución matemática, que se vino a reconocer la cuarta revolución matemática, esta geometría. A ver, lo que sucede es que eh, antes de la cuarta revolución matemática, que ya sucedió en las primeras décadas del siglo XX, la única geometría que uno conocía era la euclidiana. Y si bien es cierto, la euclidiana ya estaba, pero era altamente cuestionada, y habían matemáticos que ni siquiera querían reconocer que estaban estudiando esas geometrías porque iba a ser susceptible a la crítica de toda la comunidad matemática, ¿no? Era denostado totalmente alguien que defendía este tipo de geometría. Entonces, ¿y por qué era? Porque sucede que hasta ese momento de la historia, la estructura del conocimiento matemático estaba basado en las ideas de Aristóteles, en donde todo tenía que estar definido, ¿no? Todo se definía, hasta lo que es un punto, una recta, todo tenía que estar definido, y en segundo lugar estaba también en base a axiomas, que para Aristóteles eran enunciados evidentes.
Entonces, para reconocer a una geometría euclidiana, tuvo que transitarse esta cuarta revolución. Y en esta cuarta revolución, ¿cuál es el cambio? Muy breve que puedo explicar. El cambio es que a partir de ese momento ya no todo podía ser susceptible de definición. Por ejemplo, hoy día los conjuntos no lo definimos. La relación de pertenencia no se define. Un punto, una recta tampoco se define. O sea, uno puede partir de términos no definidos. Es un cambio tremendo con respecto a la digamos, a los años anteriores, ¿no? Y en segundo lugar, ¿ya?, que los axiomas ya no van a ser enunciados evidentes, como era la idea de Aristóteles, sino que simplemente nosotros como hacedores de la matemática instauramos un axioma como regla de juego inicial. Así es como regla de juego. Yo puedo inventar mis axiomas. Yo puedo inventar las axiomas que yo quiero con tal de que no haya contradicciones entre ellos, entre los axiomas, pero yo los puedo inventar. Y así como yo puedo inventar mis axiomas, puedo inventar esta geometría que ya tenía resultados, ¿no? Entonces, con esta mirada, esta matemática, se logró aceptar totalmente esta geometría, porque simplemente, ¿qué cosa era? Aceptar un postulado diferente al euclidiano, y de ahí hacia adelante esa geometría funcionaba. Entonces, por eso que en la cuarta revolución recién ya se estableció de manera fehaciente esta geometría en la matemática, ¿no? Porque, digamos, hoy día inventamos matemática nosotros mismos con axiomas que a nosotros nos parece lo suficiente para generar todo un conocimiento, y de manera libre. Son como reglas de juego ahora, ¿no? No necesariamente son verdades evidentes, no, son reglas. Es así como la regla del ajedrez, ¿no? Que uno tiene unas reglas y nadie le está preguntando por qué de las reglas, si son evidentes o no. Son reglas de juego que hay que obedecer. Igual es hoy día los axiomas. De esa manera. Entonces, de esa manera nace esta geometría. De esa manera. Fascinante, fascinante, cómo cada vez superamos límites, ¿no? Cada vez vamos. Me gustó mucho el trasfondo filosófico, ¿no? Estamos hablando de una época del romanticismo, ¿no? De la épica, ¿no? Me pongo a pensar en la imagen del matemático romántico que va más allá de la realidad, ¿no? Que va más allá de los límites. Ese concepto que también entiendo que, que hacía también reacio para, digamos, para los matemáticos tradicionales el aceptar esta nueva revolución, hasta que llega la cuarta revolución y bueno, ya de alguna manera se establece lo que es la matemática actual, ¿no? Eh, si les parece, vamos a hablar un poquito sobre el tema, profundizar un poco más sobre el tema de la educación matemática en términos de la importancia de la pedagogía, ¿no? De cómo transmitir el conocimiento de la manera más... claro que es un trabajo que se viene haciendo y que se seguirá realizando porque la psicología y todo lo que va de la mano con el aprendizaje, con el proceso de aprendizaje, el proceso cognitivo, ¿no? Incluso filosófico, del problema del conocimiento, cómo adquirimos el conocimiento, lleva a que sea un reto importante, ¿no? Creo yo, el hecho de la enseñanza matemática acorde a la etapa del desarrollo de la persona, e incluso de tomar en cuenta algunas características personales que pueda tener cada alumno, ¿no? Pero también el tema de cómo educar a los maestros, ¿no? Un punto que comentó el doctor es que una de las grandes limitaciones es que el mismo maestro de matemática no sabe exactamente o de manera filosófica y conceptual muchos descubrimientos, hallazgos o aportes de la tercera revolución en adelante, ¿no? Entonces, y esto lo conecto con algo que dijo el doctor episodios anteriores sobre la importancia de tener un mentor, ¿no? Alguien en el que acompañe, o un matemático experimentado que ayude a
digamos, adquirir estos conocimientos, a implementarlos, a entenderlos, ¿no? Entonces, si vamos al lado de la enseñanza de maestros de matemática, ¿no? Eh, ¿Cuál sería tal vez un camino de conectar esta experiencia, este conocimiento, ¿cómo decirlo? Esta calidad educativa o calidad de conocimiento que tienen los grandes matemáticos de la actualidad con los maestros de la actualidad? O sea, eh, porque también para los maestros les resultará difícil adquirir esta nueva perspectiva, este nuevo paradigma, ¿no? Entonces, no sé, me pongo a pensar tal vez en congresos de matemática donde grandes matemáticos tengan algunos maestros que les vayan enseñando, que les vayan inculcando, o tal vez algún tipo de gran convocatoria, ¿no? O que se envíen maestros a Europa para que sean, digamos, educados en esta nueva perspectiva, paradigma. ¿Cómo ve ese desarrollo, sobre todo para América Latina, donde creo que nos falta mucho por hacer en ese aspecto? Sí, claro. Lo que pasa es que, ah, mire, nosotros, todo el conocimiento humano siempre está influenciado por distintas corrientes filosóficas mundiales. Y nosotros estamos transitando en este momento por el llamado posmodernismo, que ha influenciado mucho en la educación que tenemos hasta hoy día. El posmodernismo relativiza muchas cosas, casi todo lo relativiza, y trata de facilitar digamos, en el caso de la educación, facilitar la, la comprensión de los temas en base a que los contenidos sean, entre comillas, dicen, lúdico, entretenido. Esa es la palabra que ha vendido mucho, ¿no? Entonces, en aras de hacer algo lúdico, entretenido, se le ha quitado mucha, digamos, se le ha quitado la esencia que tiene el conocimiento matemático en la formación de un ciudadano. ¿Cuál es esa esencia que se le ha quitado? ¿No? La vida misma. ¿Cómo es la vida misma? El ciudadano va a enfrentarse a la vida misma. Y la vida misma no es ni lúdica ni entretenida. Está llena de problemas, de dificultades. Entonces, ese tipo de cosas que el ciudadano tiene que, digamos, enfrentar, no se le está capacitando en este momento y todo lo contrario, se le está diciendo que todo es entretenido, fácil, lúdico, etcétera. Entonces el chico se va formando así, de tal manera que la pequeña dificultad rechaza el contenido, ya no estudia a la primera y aún más. O sea, cuando se va formando así, nace con una personalidad que poco resiliente, de tal manera que en la primera dificultad que pueda tener, incluso en la etapa misma escolar, o sea, si tiene bajo rendimiento, si alguien le dice que no, que es flojo, que no vale para la manera, cosas así, se puede deprimir, se puede ir al psicólogo, se puede, digamos, pasarla mal, porque no está preparado. Cuando él salga después del colegio, salga a la universidad, cuando vea que las primeras notas que va a sacar no son los 20 que ponen, o 18 que ponen en Perú, sino que ya son 0,2, 0,3, esa persona se viene al suelo. O sea, no se le capacitó. Y es por eso que esta generación se le llama la generación de cristal, ¿no? Hay libros escritos sobre esto, pero es propio de cómo estamos educando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y le estamos diciendo eso, pues, ¿no? Que la vida es fácil, es sencilla, no. Ahora, con esto no quiero decir que hay que enseñar una matemática dura, difícil, y que la hagamos sufrir a los chicos tampoco, ¿no? Sino que sea algo que les sirva y que les sea de utilidad para su vida futura. Y el estudio de la matemática tiene esa característica. Hay disciplina de trabajo.
Entonces, la pedagogía y la educación matemática lo que hace solamente propone metodologías para comprender la matemática, para entenderla, pero entender y aprender son dos cosas diferentes. O sea, un primer inicio del aprendizaje es el entendimiento. Hasta ahí llega la mano del profesor, los programas, todo. Pero de ahí a que ese aprendizaje realmente quede o ese contenido quede en el joven, en el niño, entonces es una experiencia muy personal de él, que si él no tiene responsabilidad, no tiene disciplina de trabajo, no va a aprender no solamente matemática, cualquier otro conocimiento que uno lo quiera estudiar con la seriedad, ¿no? Tiene que tener disciplina de trabajo intelectual. Yo le digo siempre a mis estudiantes, ¿no? Vayan a preguntar, no me crean a mí, vayan a preguntar a un científico, vayan a preguntar a un escritor, a un historiador, a un economista, a quien sea que tenga un cierto dominio de su disciplina y de qué manera ellos han aprendido su disciplina. Y todos les van a decir con disciplina de trabajo intelectual. No he aprendido mirando no sé, un video o, digamos, haciendo un juego, algo lúdico. Eso no es matemática. Se les engaña y diciéndole que es matemática. Entonces, no, lo he aprendido de manera seria y eso ha sido así desde la época de las antiguas culturas, ¿no? Yo le digo, ¿usted cree que Platón jugaba y se ponía a estudiar un ratito y listo? No, todo el día. Newton, Leibniz, Gauss, todos estos grandes matemáticos, algunos, por no decir todos, con un coeficiente intelectual superior a los normales, tenían que estudiar día y noche. Y nosotros, que somos gente normal, queremos todo entretenido, lúdico, sin esfuerzo. Eso no es posible, no es serio. Por eso uno necesita disciplina de trabajo. Entonces yo creo que eso, el trabajo matemático lo da. Ojalá que eso algún momento cambie. Eh, ya por lo menos he visto que en algunos países europeos ya están prohibiendo algo que yo lo venía diciendo hace mucho tiempo atrás: el uso de las calculadoras, de la tecnología, que hay que saberlo desarrollar, ¿no? Pero en etapas iniciales de nuestra formación pues totalmente perjudicial, totalmente. Excelente, excelente. Y ahora con esto de la inteligencia artificial, también hay que primero enseñarles a pensar, ya después utiliza si quieres una ayuda, pero primero que aprendan las capacidades básicas, ¿no? El redactar, el formular problemas y demás. Así rápidamente se me vino a la mente dos casos que escuché de gente, por ejemplo, novelistas que señalan que para desarrollarse como novelista tiene que uno leer bastante. Lecturas que le gusten y lecturas que no le gusten, sobre todo lecturas que no le gusten, ¿no? Por ejemplo, un novelista hablaba sobre una novela que se llama El Paraíso Perdido, John Milton, creo, que decía que era aburridísima, pero que él la terminó leyendo porque es parte de la historia de la narrativa universal. Lo mismo también para el lado de la filosofía, ¿no? Hay filósofos que son muy crípticos, ¿no? Por ejemplo, está la fama de Hegel o de Kant, que no es tan fácil leer a estos autores, pero es parte del desarrollo del pensamiento filosófico y lo tienen que leer y invertir ese esfuerzo necesario para su formación. Reyles. Sí, don Steven, el matemático humanista, en el trasfondo de esta conversación ya ha trazado una relación entre la matemática, la historia de la matemática y su correlación con la historia de la filosofía. En la época aristotélica, el esfuerzo por las definiciones no solo era para la matemática, sino también para la filosofía. Luego ya habló un poco en el siglo XIX el trasfondo del romanticismo y también en la época de la posmodernidad vemos cómo van de la mano. Y también, bueno, muy acertada, creo, su
muy acertado su análisis sobre cómo este tema de la posmodernidad también ha influido, ha perjudicado un poco también en la educación, creando el mito de que la educación debe ser 100% lúdica y cuando a veces la educación requiere esfuerzo, sacrificio, incluso a veces va a resultar aburrida, pero es un sacrificio que es necesario realizarlo. Me quedó una pregunta todavía en el tintero, esto de la geometría no euclidiana era un poco ignorada, incluso era un tema tabú entre los matemáticos. Fue con la teoría de la relatividad que alcanzó validez la geometría no euclidiana. Quisiera su confirmación, por favor, doctor. Sí, por supuesto. Fue una de las, digamos, razones por la cual adquiere validez. Claro, porque justamente fue la herramienta indispensable para formular la teoría de la relatividad y, y bueno, lo que faltaba sí era el convencimiento de los propios matemáticos que era una teoría válida dentro de la matemática. Después, en los usos que logró tener en esa época, nada que decir, estaba ahí y digamos, todo bien, pero dentro de la propia matemática era el problema. Pero como te digo, fue ya reconocido, hoy día ya es un mundo ya totalmente estudiado, reconocido dentro del mundo matemático. Con respecto, hay una cosa que quisiera también acotar lo que decía Demis con respecto al conocimiento que es necesario, porque es otra de las cosas que también se está a través del postmodernismo insistiendo mucho, ¿no? En que los niños y los jóvenes sean innovadores, creativos, ¿no es cierto? O sea, esa es una palabra que también a los jóvenes se les vende bastante esa idea que todos tenemos talento para, ¿no? Basta que nosotros, incluso que podemos construir nuestro propio conocimiento, ¿no? El famoso constructivismo. Entonces, yo lo que siempre le digo a mis alumnos, le digo, todo científico, todo intelectual en general, un novelista, cualquier persona, digamos que, pero básicamente me voy a referir a los científicos, que son los que crean conocimiento nuevo, ¿no? En toda época de la historia, ningún conocimiento nuevo nace de la nada, nace sin un conocimiento previo, ¿no? No es que uno se levante de la cama y diga, voy a inventar este teorema, ¿no? Y voy a ser creativo y voy a ser innovador porque se me ocurrió esta idea, ¿no? O sea, eso no funciona así. Necesitamos, previo a eso, adquirir una base de conocimiento. Y para eso necesitamos disciplina mental, de todas maneras. Por eso que el conocimiento es importantísimo. Ojalá el chico adquiera la mayor cantidad de conocimiento posible. Hoy día se ha ultra especializado que el conocimiento se ha parcializado en pequeñas cosas y ahí se profundiza, ¿no? Se profundiza, así es hoy día, pero yo siempre abogo a un conocimiento un poquito más amplio, que le dé un panorama a la persona que quiere, digamos, crear algo, para que sea algo contundente y bueno. Es necesario el amor por el conocimiento. Y luego ya viene lo otro, ya de una vez que uno tiene el conocimiento ya puede crear, puede generar nuevo conocimiento, pero tiene que tener una base. Y eso se hace con disciplina de trabajo intelectual. No hay otra manera. Y es cierto, como decía David, o sea, un novelista, no, no crean que se sientan. Me dice, yo vi una vez una entrevista, me parece que fue García Márquez, uno de estos grandes novelistas, que dice que se le acercaban chicos siempre a él con digamos, escritos por ellos que querían saber si, digamos, que lo lea este escritor para ver si tiene algún valor, ¿no? Entonces los chicos dicen que llegaban con un montón de escritos, novelas que ellos habían escrito, y dice que lo primero que él preguntaba era, ¿y tú, para escribir esto, qué has leído? ¿Qué libros has leído? ¿No? Y los chicos en general decían, no, yo no necesito leer nada, yo me siento y narro una historia, lo que se me viene a la cabeza y escribo. Y él le decía, ¿sabes qué? Tu escrito no vale nada. Le decía así, sin leerlo, dice. Y él decía, ¿por qué?
porque la buena inspiración no viene así digamos, de la noche a la mañana. Todos estos escritores, cuando uno les escucha su rutina de trabajo, ¿no? Leen y medio día escriben. O sea, son gente que tiene que tener un bagaje de lectura para poder generar esta creación literaria. Igual es el matemático, igual el científico, igual el historiador, todos. Para poder, digamos, generar nuevo hay que mucha lectura. Y vuelvo a insistir, eso es disciplina de trabajo intelectual. Eso hay que tener. Nada más que eso. Excelente, excelente, doctor. Una gran reflexión, creo yo, bueno, todos nosotros. Y así hay casos, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el caso de los pintores, ¿no? A veces uno ve un cuadro de Picasso y dice, ¿qué son estos garabatos para alguien no iniciado, digamos, pero resulta que Picasso, para hacer esas obras, tuvo que aprender a hacer pintura clásica, ¿no? Pintura del Renacimiento, o sea, toda la formación que tiene que llevar un pintor, y ya después él hace sus innovaciones, pero con una base clásica, digamos, ¿no? Y así muchos ejemplos. Eh, bueno, un poco para regresar al tema de la tercera revolución, doctor, si tuviera que recomendarnos algunos matemáticos referentes de esta tercera revolución y cuáles fueron sus aportes, un poco para contextualizarnos históricamente, ¿cuáles serían? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, así como la teoría de la relatividad fue la que de alguna manera hizo o dio validez o aceptación a la geometría no euclidiana, ¿qué fue aquello que dio aceptación a la álgebra abstracta, que es el segundo gran aporte de esta tercera revolución? Hay autores claves, por ejemplo, Galois, que es uno de los que yo mencioné. Yo creo que hay que estudiarlo. Un chico mide de 20 años, murió a los 20 años, y a los 20 años desarrolló el álgebra que hoy día se lleva en la escuela de matemática como 4 o 5 cursos. Un chico de 20 años, una historia muy, muy bonita de romanticismo, y que murió, digamos, de una manera tan, ¿cómo podríamos decir?, inocente, que quizá una persona normal no lo haría. Él lo hizo, se sometió a un, a un reto con alguien más experimentado, ¿no? Digamos, digamos, de disparos, y perdió la vida, ¿no? Tan joven. Entonces, otro autor mencionaría a uno de los grandes, que es Bernhard Riemann. Bernhard Riemann es un matemático alemán que fue creador de toda una geometría, y que las ideas que implantó Riemann nacieron de esas ideas, la teoría de conjuntos y lo que hoy llamamos también geometría diferencial. Es muy importante. Y como tercero, me dijeron tres, mencionaré a Richard Dedekind. Es un matemático muchas veces olvidado, pero que ha sido fundamental todo su trabajo para desarrollar justamente el álgebra abstracta, teoría de anillos, estructuró la teoría de Galois, y fue un gran impulsor de la teoría de conjuntos, que hoy día lo vemos en todos los cursos de matemática, ¿no? Richard Dedekind. Y en cuanto al álgebra abstracta, la pregunta era cómo se logró superar en la cuarta revolución. La tercera, ¿cómo fue la pregunta? Sí, así como la teoría de la relatividad logró la aceptación de la geometría no euclidiana, ¿qué fue aquel suceso o teoría que tal vez le dio más aceptación a la álgebra abstracta? No, mira, el álgebra abstracta no tuvo, el problema que tuvo al inicio fue simplemente del grado de dificultad que se encontraba en los escritos de Galois, ¿no? El grado de dificultad era mayor de lo que estaban acostumbrados los matemáticos de la época, y por lo tanto al inicio desecharon su trabajo, ni siquiera lo leyeron. Entonces eso fue una primera dificultad, ¿no? Galois murió sin saber de que su teoría iba a ser reconocida como lo es hoy día. No pudo saberlo. Él fue rechazado varias veces su trabajo. Eso fue lo primero, pero ya después con los trabajos de Dedekind, fundamentalmente, donde aclaró
todas las ideas y nunca ha tenido digamos, no aceptación desde esa época. Siempre ha tenido una aceptación desde el momento en que ya se sistematizó este conocimiento y no hubo ningún problema, la verdad. O sea, y más bien en la cuarta revolución ya se hizo más sólido porque se introdujo ya dentro de un concepto más amplio que nosotros llamamos estructuras algebraicas. Excelente, excelente. Esto también nos da pie que a veces la obra de un autor necesita ser redescubierta por otro autor y bueno, tal vez expresada en otros términos por otro autor para finalmente calar en el círculo matemático, en el círculo científico donde se desarrolle. Eh, y aparte lo que dijimos antes, ¿no? El hecho de pararse sobre hombros de gigantes, ¿no? Cada uno va dando sus aportes y termina siendo pues una gran revolución. Y si rastreamos los antecedentes de esta revolución, probablemente tendremos muchos autores que dieron a las piedritas que fueron generando lo que representó esta revolución. No, ningún cambio drástico se da o radical se da de la noche a la mañana, hay antecedentes y es un proceso sin fin, ¿no? Luego vendrá la quinta revolución. Y bueno, doctor, creo que con esto, la verdad, han quedado muchos temas sobre el tintero, sobre todo relacionados a la educación en los tiempos que corren. Pero bueno, creo que el próximo episodio que profundizamos en la cuarta revolución, podemos hablar un poquito también sobre la actualidad, ¿no? De la filosofía y la educación matemática. ¿Qué tal la pasó, doctor? Bien, muy bien, interesante la conversación, así que esperamos estar presentes la próxima semana. Excelente. Reyla, ¿qué tal la pasaste? Muy bien, muy interesante todo lo que se ha conversado hoy día y efectivamente queda mucho por descubrir, ¿no? Me ha quedado la curiosidad por trazar esta línea ya entre el trasfondo filosófico y los descubrimientos matemáticos de cada época, ¿no? Pero ya será para nuevas oportunidades. Excelente, sí. Justamente hay varios temas eh, por ejemplo, cómo se relacionó tal vez, así como con el desarrollo filosófico, con el desarrollo económico también. Por ejemplo, la agricultura representó algo muy importante relacionado con la matemática y demás. Entonces, hay muchos temas, lo cual está muy bueno como para seguir conversando, ¿no? Bueno, y a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, no es el primer episodio, sino que ya llevamos algunos episodios de esta serie, entonces no duden en ver desde el primer episodio digamos, los diversos temas que hemos tratado relacionados a la matemática, ¿no? Próximo episodio vamos a hablar de la cuarta revolución y bueno, los temas que surjan, obviamente, así como hoy. Muchas gracias por su apoyo, realmente está teniendo una excelente recepción esta serie, les agradecemos por eso. Difúndanlo también, yo sé que tienen algún amigo, algún conocido que le gustan estos temas, entonces compártanlo, recuerden dar like o me gusta y suscribirse, eso nos ayuda bastante a divulgar este contenido. También recuerden seguir al doctor en sus redes sociales, él tiene Facebook, tiene YouTube, vamos a poner en la descripción los links y bueno, espero que la pasen muy bien. Hasta luego. Gracias.